días. Buenos días. Hoy estamos a miércoles 20 de octubre. Hoy estamos celebrando a San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara, bendiciones a todos los Pedros que tenemos en nuestra comunidad. En el presbiterio tenemos al Padre Pedro Martínez, Padre Pedro Segura, los Padres Pedros que tenemos por ahí en la bendición. Que el Señor los bendiga, el Señor los colme de gracia. Miren, les voy a mostrar un halconcillo. A ver si puedo. Aquí está. Ahí está. Miren. Un halcón. Hace un rato lo escuché. Ah, no es cierto, es una paloma morada, una paloma pequeñita. Hace un rato escuché un halconcillo que estaba volando alrededor. Yo dije, ese es el halconcillo. Bueno, pues ni modo, discúlpeme por la tardanza. Lo vi muy de cerca, lo vi muy grande. Y bueno, reanudamos. San Pedro de Alcántara, penitente en el año 1562. Ya lo llevé a la excursión. Acuérdenme del chiste, ayer no les dije el chiste. A ver si alguien por ahí me acuerda del chiste. Y ayer no se los dije, pero pues hoy se los voy a recordar. Nada más me lo apuntan que yo lo leo por aquí. Judith Fuentes, bendiciones desde Washington. Dios te bendiga, bendiciones a esta Judith Fuentes desde esta localidad de Estados Unidos. Aquí está Carmen Martínez, Luis, Yaira Rodríguez desde la República Dominicana de Cardel. De la República de Cardel. Yaira Rodríguez desde la colonia Vicente López. Ok, vamos. Escuchamos esta alabanza, nos disponemos al Señor en esta bendición de miércoles 20, San Pedro de Alcántara. Bendiciones. Escuchamos un poquito.
Bueno, hermanos, continuamos nuestra plegaria de la vida de los santos, en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pedro de Alcántara, penitente en el año 1562. 1562. Este es un santo que se hizo famoso por sus terribles penitencias. Nació en el año 1499 en un pueblo de España llamado Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran piedad y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos porque les parecía gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido como franciscano y eligió para irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes estrictos de esta comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Así, por ejemplo, no colocaba frutas en el comedor. El superior lo llamó la atención por ello y le respondió que no había visto frutas en la cocina, y el otro le observó que bastaba que levantara la vista y viera varios racimos de frutas colgándose en el techo. Como él nunca levantaba la vista, no había visto nada. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y en el beber que perdió el sentido del gusto, y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo, pasaba horas y horas de rodillas, y así el cansancio le llegaba, apoyado la cabeza sobre un clavo en la pared, y así dormía unos minutos arrodillado. Pasaban noches enteritas sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. En el tiempo fui disminuyendo esas terribles mortificaciones porque vio que la arruinaban la salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era un modelo para todos sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto del reglamento de la comunidad. Pero el trabajo en el cual más exitoso obtenía era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de convencer a los oyentes, y a muchas veces bastaba su sola presencia para que
muchos empezaran a dejar su vida llenos de vicios y comenzar una vida virtuosa. Prefería siempre las auditorios de gente pobre porque le parecía que era que tenían más voluntad para convertirse. La gente decía que mientras predicaba parecía estar viendo al invisible y estar escuchando mensajes del cielo. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados, y allá compuso el hermoso libro sobre la oración, que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales, que ha sido traducido en varios idiomas. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaron por más tiempo a la oración y a la meditación, fundó una nueva rama franciscana llamada estricta observancia o alcantarinos. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto estuvo en mucho tiempo conventos dedicados a llevar a la santidad y a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. El santo fue atacado muy fuertemente por esta nueva fundación, pero a pesar de tantos ataques, su nueva comunidad progresó notablemente, y en el año 1560 San Pedro Alcántara se encontró con Santa Teresa, la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaño del demonio. Guiado por su propia experiencia en materia de visiones, San Pedro entendió perfectamente el caso de esa santa y le dijo que sus visiones venían de Dios, y habló en favor de ella con otros sacerdotes que le dirigían. Santa Teresa en su autobiografía cuenta así algunos datos que el gran penitente le contó a ella, y decía así: me dijo que en los últimos años no había dormido sino un poquísimas horas todas las noches, que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual tenía que pasar las noches de rodillas o de pie, que en esos 40 años jamás se cubrió la cabeza en los viajes, aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo y su único vestido era una túnica de tela muy ordinaria. Me dijo él, en cuanto al frío era muy intenso, entonces se quitaba el manto y abría las puertas y la ventana de su habitación para que luego, al cerrarlas, poner otra vez el manto, lograr cubrir un poquito más de calor. Estaba acostumbrado a comer solo cada 3 días y se extrañó que yo me maravillase por eso, pues decía que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. Un compañero suyo me contó que a veces pasaba una semana sin comer, y esto sucedía cuando le llegaban los éxtasis y los días de oración más profundo, pues entonces sus sentidos no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Cuando yo lo conocí, yo era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más bien hecho de raíces y de corteza de árboles y de poca carne. Era un hombre muy amable, pero solo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero veía la pena oírlo, porque lo que decía era muy bien, formidable. Retrato de un santo hecho por una santa. Los últimos años de su vida los dedicó San Pedro de Alcántara en la gran parte en ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de las hermanas carmelitas que ella había fundado, y dice que buena parte de los éxitos de la santa logró
la extensión de una nueva comunidad. Se debió a que ese gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de los carmelitas. Cuando Santa Teresa, que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella después de muerto y le dijo: felices sufrimientos y penitencias en la tierra que me consiguieron tan grande premio en el cielo. Murió de rodillas diciendo aquellas palabras del Salmo: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Santa Teresa escribió: lo he visto varias veces en la gloria y me he conseguido enormes favores de Dios. San Pedro de Alcántara, maravilloso penitente, alcánzanos de Dios la gracia de dominar nuestro cuerpo con las debidas mortificaciones, para que Él no nos esclavice a nuestra alma con pecados y malas inclinaciones. Bueno, pues hoy tenemos a este personaje que nos habla el Señor, una pequeña imagen de San Pedro de Alcántara, un hombre con muchas penitencias y un encuentro del Señor. Y bueno, es importante tener a los sentidos. Ahí se distingue el soldado de rango al soldado raso. El soldado de rango conoce ¿cómo se llama? Sus herramientas, sus armas. Conoce sus armas. Va distinguiendo sus armas, que son estas las que estoy tocando. Esas armas va distinguiéndolas y va ocupándolas para la batalla. Tú, yo, muchas veces no conocemos las armas y nos dejamos que lo domine los pecados, la tentación, esa flaqueza, esa debilidad, y nos vaya haciendo estragos, nos va a andar haciendo pues esa situación de entregarnos al pecado de distintas formas, de distintas maneras. Escuchemos el Evangelio del Señor, que nuevamente nos habla de la vigilancia de estas armas que el Señor nos da. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estarían vigilando y no dejarían que se le metiera en un boquete en su casa. Escuchen bien, fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera en un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: ¿dices esta parábola sola por nosotros o por todos? Y el Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, que con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado, en la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente. Lo hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este día, hermanos, nos habla nuevamente el Señor de que estemos en guardia, que estemos en vigilia, y nos habla en torno a los discípulos, que pues a veces nosotros somos muy confiados.
Creemos que por lo que ya somos es suficiente. Y Jesús le dice a los discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estuviera vigilante y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa, estuviera en guardia. Si así le está diciendo Jesús a los discípulos, significa que no tienes que tener esa confianza de relajarte cuando ya eres instrumento de una parroquia, de un ministerio, de una misión, de un compromiso parroquial, de un compromiso social, de un compromiso dentro de tu familia. No debes de confiarte, porque el Señor no quiere esa situación, quiere que haya una labor más grande de gracia y bendición. Por eso mismo, cuando nos está diciendo aquí Jesús esta labor, esta situación, nos está diciendo que nosotros debemos de estar siempre, siempre, siempre en guardia, siempre dispuestos en guardia en la bendición del Señor. Y por eso tenemos que estar constantemente con un alimento. Y nos habla de un ladrón, y nos habla de mi propiedad como padre de familia, de tu propiedad como padre de familia, que no te la tienen que venir a robar. Escuchamos la vida de San Pedro Alcántara, que tiene una constante vigilancia en torno a la naturaleza de penitencia y de pecado. Y él se exige para estar siempre en guardia, tanto que escuchamos que dentro de su oración él se compromete a no comer hasta 3 días, y hasta el tercer día va y ofrece un alimento por la cuestión de la oración. Y la oración es más grande, es el alimento del alma, como cuando tú y yo hacemos oración, se detienen las necesidades, corporales, y la oración se engruesa, la oración se llena uno de la oración, y por eso mismo, día a día que tú y yo hacemos más oración, el alma está más nutrida y el cuerpo más equilibrado. San Pedro de Alcántara nos lo muestra, y Jesús nos los exhorta con amplitud sobre este tema, de la cual el ladrón quiere entrar a robarte lo que tienes y dispones. Y por eso dice que tengamos esa situación de estar alertas y vigilantes con estas armas, que muchas veces nosotros nos relajamos tanto que se la entregamos al mal, con lo que estoy viendo, con lo que estoy oyendo, con lo que estoy tratando, con lo que estoy viviendo. Y eso, por consiguiente, nos invita al Señor a tener ese proceso de oración. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre, nos dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice así Jesús? Porque realmente, a pesar de que yo estoy aquí en la parroquia, a veces también tengo momentos de relax. Me distraigo, estoy en el teléfono celular, estoy en la televisión viendo series, estoy distraído, charlando, que no tiene sentido. Y esa parte es una parte del ladrón distractor, que nos quita la gracia de la oración, que nos quita la gracia de la meditación, que nos quita el sentido de avanzar con Jesús. Y yo le permití al ladrón meterse en mis distracciones, en mis perturbaciones, en mis tentaciones. Por eso, cuando dice Jesús esto, Pedro se alarma y le dice: Señor, ¿esto lo estás diciendo por todos o también para nosotros? Jesús se queda con una especie como de alarma, porque él pregunta específicamente sobre de quién lo estás diciendo, Señor, para quién lo está diciendo Jesús. Y Jesús le hace esa respuesta determinada. Fíjense en esta parábola. Dice Jesús esta parábola: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese amo
Dichoso ese siervo que su amo lo encuentra cumpliendo con sus deberes y los alimentos que ese siervo le tiene que dar a los demás, pues tiene que ser intelectual, espiritual, material, alimento físico. ¿Cuántos alimentos tenemos que darle a esos hijos que el Señor te ha dado? No nada más que les llenes el estómago, sino ejemplos, testimonios que debe de dar esa situación de ser una persona que vaya constantemente mostrando un ejemplo, un modelo a seguir, una gracia divina de ser ese proceso del Señor. Por eso dice el Señor aquí, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, administrador, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Fidelidad y prudencia. Entonces, tú y yo somos administradores. Y como tal el Señor nos está invitando a tener esa fidelidad y esa prudencia de una marcha continua y constante. Ahora, como administradores, no se te olvide que hoy es un día miércoles y tenemos que administrar, para la gloria de Dios, este día, estrenarlo y administrarlo para con la fidelidad y prudencia en el avanzar de este día en el Señor. Por eso mismo dice el Señor, dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Dichoso ese siervo que el amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Y empieza y al frente de todo lo que tiene. Entonces, si lo encuentra cumpliendo con su deber, el amo lo pondrá al frente de todo lo que tengo. ¿Sabes qué? Eres fiel y prudente, te voy a confiar mucho más. Pero si el amo al llegar lo encuentra, empieza a pensar este administrador, pues mi amo tardará en llegar. Empieza a maltratar a los siervos, empieza a comer, a beber, a embriagarse. El día menos pensado, la hora menos inesperada, le llegará su amo y castigará con severidad y lo hará correr la misma suerte de los desleales. Ahora, si nosotros tenemos un pensamiento de que mi amo tardará, mi Dios tardará y puedo pecar, mi Dios tardará y es misericordioso, yo puedo pecar y puedo tener. Entonces, ese espíritu de infidelidad y de imprudencia, pues tenemos que tener atención porque Dios nos está haciendo énfasis de esa situación de ser administradores hoy. Y cuando escuchamos esta parte del Evangelio, hay esa forma de ver el siervo, el administrador. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Porque tú ya conocías lo que quería Papá Dios. Tú ya conocías lo que Papá Dios está prescribiendo. Dice, recibirás muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Pero aún así, el que mucho se le da, se le exigirá mucho más. Y al que mucho se le confía, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Pero al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora, tú puedes decir, pues es que yo te confié, dice Dios, te confié ese ministerio, te confié de que conociste el retiro determinado y me conociste con claridad y ya me dejaste abandonado con el plan de oración que te tracé, que te exhorté, me dejaste afuera. Y eso ya no lo estoy viendo expreso en tu vida, ya no lo estoy viendo expreso en ti. Te exigiré mucho más, porque te confié mucho más. Hoy el Señor nos está invitando a ese plan de prudencia y de fidelidad, que nosotros pongamos ese contexto de abrir nuestro corazón y disponernos en el Señor para poder
tener ese caminar de mi Señor. Alabado y glorificado seas, Padre, en esta mañana de miércoles, por los méritos de tu divina infancia. Querido divino niño Jesús, danos la fortaleza necesaria para hacer, para caminar, para estar con tu santo y bendito amor. Por los méritos, por los corazones triunfantes de Jesús y de María, danos el aliento y la bendición de este día, Señor Jesús. A ti la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, pues les cuento chiste. Ahí va. Resulta de que el obispo, agosto con agosto, verano con verano, llegaba a la comunidad a hacer las confirmaciones constantemente. Y era un ritmo de todo el tiempo de ese obispo ahí. Un ritmo permanente de ese obispo ahí. Ese obispo llegaba y hacía las confirmaciones. Y era un ritmo anual. La gente ya sabía que en el periodo de agosto el obispo tenía que llegar. Y llegaba. Y la madrecita de esa localidad se esmeraba en hacer la situación agradable para la presentación del obispo en las confirmaciones, y había un camino, había una coordinación. Pero lo que no consideró la madrecita, que en ese periodo de diciembre, ya de agosto a agosto, en diciembre enviaron al obispo. Y el obispo que llegó en diciembre, él dijo, pues yo voy a ir ahorita en enero, en febrero voy a las confirmaciones. Quiero hacer todas mis confirmaciones en enero, febrero. La madrecita no les dio tiempo ni para preparar a nadie, ni para prepararlos a nadie. Entonces dice, ¿cómo le hago? Pero el obispo va a querer venir y yo no tengo niños, y mejor le voy a decir que no. Pero si le digo que no, el obispo va a decir que esta comunidad es muy floja y muy perezosa y que no hace lo que se le indica. Bueno, pues voy a prepararlos. Ah, ya sé, vamos a... Ah, ya sé. Voy a prepararlos a los niños que se aprendan el credo, pero cada niño que se aprenda una frase. Creo en un solo Dios, creo en Padre, que se aprenda todo un párrafo. Creo en Padre, Dios Todopoderoso, creo en el Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Madre de la Iglesia, creo en la resurrección de los muertos. Ah, sí. Y así entonces 5 chiquillos que se aprendan un párrafo de buena idea. Y la madrecita se mete galleta para en enero, febrero, y en febrero ya aprendieron el credo. Llega el obispo a las confirmaciones y pues va a preguntarles el credo. Y le dice el obispo a un niño, a ver, hijo, tú, hijo, estás ahí, ¿cómo te llamas? Pedrito, porque tienen su gafecito los niños de confirmación, porque el obispo así lo pidió. Pedro, ¿tú crees en Dios? Y dice Pedro, no, yo no creo en Dios, yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios Padre. Y se queda el padre así, ¿y tú por qué no crees en Dios? El que cree en Dios está en la tercera banca. Allá está en la tercera banca, es el que cree en Dios. A ver, tú, Juan. Y se asalta para otra banca y dice, ¿tú crees en el Espíritu Santo? No, yo creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Y se queda así viendo el padre. Entonces, ¿quién cree en la resurrección de los muertos? No, no vino el niño. No vino. Perdón. Reírse es la alegría del Señor.
Dios lo bendiga. Feliz miércoles para todos. Dios lo bendiga. Bendiciones. Feliz miércoles. Nos vemos en el rato en la celebración eucarística.